Listo, entonces lo que vamos a ver el día de hoy ya es referente al estudio de mercado. ¿En qué consiste esto? A los que han estado viendo tal vez este tema de sus proyectos, no sé si tiene algún alcance alguien, porque he visto, como les indicaba, grupos que ya presentaron inclusive con el estudio de mercado. Entonces, como les decía, no quiero pensar nada mal, ¿no? Entonces, pero no sé si tienen alguna referencia. Cuando nos hablan de estudio de mercado, ¿a qué nos referimos? Al público objetivo, Analizar Averiguar la oferta la y la demanda. contingencia. al, A ver, algo escuché, analizar la oferta y demanda. No, sí, yo dije sobre analizar la Sí, oferta y la demanda. ¿y a qué apellidas? Mamá, ya pasó. Ya. A ver, algo de cierto tiene su compañero, ¿no? Cuando hacemos este tema del estudio de mercado, tenemos que recolectar información. O sea, lo importante aquí es tener la mayor cantidad de información, ¿ya? Para ver cómo va el mercado en el cual ustedes van a incursionar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos pensando crear, digamos, una página web para hacer lo que son las clases virtuales, entonces nuestro mercado, ¿cuál va a ser? Vamos a crear plataformas para hacer lo que son las clases virtuales, ¿sí? He visto un proyecto, no sé si alguien lo ha presentado eso, no sé si está, pero he visto que han hecho eso, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que pensar dónde va a ser nuestro mercado, ¿no? ¿Será la población en general? ¿Serán, no sé, las personas, los estudiantes universitarios? ¿Dónde va a ser nuestro mercado ahí? Si nosotros estamos pensando en crear una plataforma para hacer las clases virtuales, entonces, no sé cómo lo estarán viendo, pero podría ser el tema de los colegios, ¿no? Las instituciones educativas, ¿no? Porque ellos son los que requieren de estas plataformas de educación virtual, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que centrarnos, ¿no? Digamos, en las instituciones educativas, particulares o las públicas. Entonces, ahí uno tiene que pensar, las públicas nos van a comprar este software, estas plataformas, estos servicios que vamos a ofrecer, van a adquirirlo. Entonces, ahí surgen las dudas, ¿no? Entonces, sí. Posiblemente digan, no, lo que es del Estado no es nuestro mercado porque ellos pertenecen al Ministerio de Educación, entonces ellos van a manejar su propio sistema, posiblemente, ¿no? Posiblemente, pero eso obviamente nosotros tenemos que hacer todo un estudio y justamente de eso se trata, ¿no? El tema de hoy, entonces. O bien dirán, pues solamente me voy a enfocar a las instituciones privadas, ¿no? A los colegios, las escuelas que se tiene a nivel de todo. Esto inclusive podemos pensar ya no necesariamente solo a nivel de Puno, ¿no? Tal vez a nivel nacional o hasta a nivel internacional, ¿no? Dependiendo cómo lo van a enfocar, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer todo un estudio, ¿no? ¿Cuántas instituciones hay? ¿Cuántas de ellas cuentan? ¿No cuentan? ¿Necesitan? ¿No necesitan? Entonces, hay que hacer un estudio. Ya más o menos solamente como una manera de introducción, una manera de ponerles un ejemplo de qué se trata esto. ¿Correcto? Pero dentro de este estudio de mercado hay que tener varios aspectos que hay que analizar, ¿no? A ver, empecemos. Hay un primer concepto del que es un estudio de mercado, ¿no? Cuando se trata de proyectos privados, más que todo nos estamos enfocando a eso, ¿no? Más adelante vamos a hacer ya los proyectos de inversión pública, ¿no? Ya que tiene otro enfoque, tiene, ¿no? Entonces, pero en este caso estamos hablando de proyectos privados, ¿no? Entonces, en este caso vamos a generar ingresos, ¿verdad? Todas las empresas que están ustedes creando, todos los proyectos que tienen en mente, es para generar ingresos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos ese tipo, entonces podemos pensar en un estudio de mercado, ¿no? Entonces, el objetivo del estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes y o servicios provenientes de la nueva unidad productora. En otras palabras, lo que ustedes van a ofertar, bueno, pueden ofertar un servicio o un bien, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Que en una cierta área geográfica, como les decía, ¿no? Esto lo pueden enfocar ustedes a nivel, primero a veces siempre se empieza a nivel local, ¿no? Analizamos primero a nivel local y después ya podemos pensar en expandirnos, ¿no? Tal vez a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Y bajo de
el precio y la cantidad. Obviamente nosotros no vamos a entrar con un precio alto, ¿no? Si nosotros sabemos que, digamos, el alojamiento, digamos, en un determinado hotel es tanto, entonces nosotros tenemos que analizar ese precio también, ¿no? ¿Cuánto están dispuestos a pagar, ¿no? Obviamente hay categorías y todo, hay todo un estudio de eso, ¿no? Entonces hay que ver esos temas, ¿no? Las condiciones de lo que es el precio y cantidad que la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. Ya más o menos entonces de eso, en lo que hemos estado comentando, eso es lo que es el estudio de mercado, ¿sí? ¿Está entendible? Entonces, esta parte yo considero que es una de tal vez las más importantes dentro de un proyecto de inversión. Más adelante viene también la evaluación del proyecto, ¿no? Que también es otro aspecto importante, ¿no? Como hemos estado ya avanzando este proyecto, algunos ya han planteado sus objetivos, ¿no? Dónde se van a enfocar, ¿no? Entonces, pero lo hemos hecho a manera de idea todavía, ¿no? Entonces, ahora ya conociendo un poco más el mercado donde vamos a ingresar, ya vamos a tener las ideas más claras, ¿no? ¿Sí? Inclusive el tema del precio, ¿no? ¿Con qué precio se va a introducir, ¿no? Y ustedes habrán visto empresas que cuando empiezan, siempre empiezan con precios bajos, ¿no? Como quien dice, es para animar a las personas, a los clientes, ¿no? Siempre empiezan con promociones y poco a poco ya empiezan a subir los precios. No sé si cuando llegó, por ejemplo, Plaza Vea, eso fue una de sus estrategias, ¿no? Entonces, pusieron al inicio precios bajos, ¿no? Inclusive las personas hacían colas para poder adquirir esos productos, ¿no? Entonces, es una estrategia que se tiene, ¿no? Y la idea es que conozcan que se llama, que se difunda, por ejemplo, el tema de Plaza Vea, ¿no? Entonces, al final conocen los productos que ofrecen y se logra lo que estaba planeado, ¿no? Entonces, más o menos es una idea de cómo deberíamos de pensar en este estudio de mercado, ¿no? A ver, tenemos que tener algunos aspectos en cuenta cuando hacemos este estudio de mercado, ¿no? Entonces, cuando hacemos el estudio, perdón, el mercado del proyecto, o sea, ¿dónde nosotros nos estamos enfocando, verdad? Ya ayer hemos visto más o menos cuáles son los tipos de mercado que se tienen, entonces, tenemos que ver qué aspectos vamos a considerar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta el estudio del mercado proveedor. De acuerdo a la naturaleza de las empresas que se van a crear, que se van a formar, vamos a ver este aspecto del proveedor. Recuerden que el proveedor es el que nos va a proveer de algunos bienes o la materia prima, como se llama, ¿no? Entonces, siempre tenemos que ver ese tema, ¿no? Porque imagínense, ustedes dicen, vamos a crear tal cosa, pero no tenemos los insumos, ¿no? No tenemos un proveedor. Entonces, posiblemente no sea también factible hacer eso, ¿no? Esa empresa, ¿no? Entonces, cuando vemos el estudio del mercado proveedor, tenemos que tener en cuenta las alternativas de entregas a tiempo, ¿no? De acuerdo a la producción que se tenga, a los bienes que se vayan vendiendo, por decir, entonces, el proveedor también nos tiene que entregar a tiempo, pues, ¿no? Ahora, respecto al precio, también se tiene que analizar, ¿no? El proveedor, ¿a qué precio nos va a entregar los insumos, la materia prima o algún material que vamos a usar, ¿no? Para prestar un servicio, ¿no? Entonces, esos son aspectos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? La disponibilidad, si hay disponibilidad o no de los productos que nos van a traer, ¿no? No sé si ponemos un ejemplo, hace rato, por ejemplo, hemos mencionado el tema del que se llama de estas clases virtuales o plataformas para crear clases virtuales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿quién sería el proveedor? Si lo vemos, si estamos analizando, ¿vamos a tener un proveedor o no vamos a tener en ese caso? Ahora, si hablamos, digamos, del caso de un hotel, ¿tenemos proveedores o no hay proveedores? Entonces, hay que estar pensando en esos alternativos, ¿no? ¿Vamos a tener o no? Entonces, de acuerdo a, ¿sí? ¿Alguien? Esos proveedores pueden ser entidades bancarias. No, en este caso ya podría tal vez considerarlo como un proveedor en el caso de que ustedes requieran un crédito, algo del banco, ¿no? Pero no tanto, porque hay otra etapa que vamos a ver, por ejemplo, hay el mercado distribuidor, ¿no? Y el mercado competidor, entonces. Pero no sé si te estás confundiendo. El banco no podría ser un proveedor siempre y cuando nosotros trabajemos con dinero, ¿no? Imagínense que alguien dice, yo voy a crear
Así pareció a las cajas municipales, hay unos que hacen préstamos, ¿no? Inclusive hay Cooperativas. cooperativas, algo así, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, un banco podría ser un proveedor, ¿no? Porque en algún momento vamos a empezar a prestar dinero, tal vez lo hacemos bajo alguna garantía, algo así, entonces el banco tiene que proveernos del dinero, ¿no? En un momento, por decir, ya prestamos todo el dinero, entonces ahora, ¿quién es nuestro proveedor de dinero? Sería el banco. En esos casos podría funcionar como proveedor, ¿no? Pero no, el banco no es tanto un proveedor, es más, tal vez debería ser hasta un cliente, un banco, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes lo estén enfocando, ¿no? A ver, veamos, entonces, el otro mercado que tenemos que ver es el mercado competidor, ¿no? Entonces, la parte que nos va a proveer y ahora el competidor, ¿no? Entonces, obviamente, en todos los negocios o las empresas que se formen, siempre hay competencia, ¿no? En un momento podemos nosotros tener una idea inicial, no sé, a alguien se le ocurre, voy a crear algo nuevo, algo innovador, pero cuando ustedes empiezan ya con esta empresa, con este negocio, a la semana siguiente, al mes siguiente, ya aparecen los competidores. Entonces, eso también tenemos que analizarlo, ¿no? Porque a veces pensamos, vamos a ser pioneros. Cuando dijeron delivery, ¿no? Al inicio no había, creo que había solo una empresa que se dedicaba a eso, ¿no? Pero a medida que pasó el tiempo ya empiezan a ver lo que es la competencia y también se tiene que pensar en eso, ¿no? Entonces, aquí se tiene, o bueno, se elaboran y venden productos o servicios similares al nuestro, ¿no? Y esto siempre va a haber, ¿no? Siempre la competencia va a estar ahí, ¿no? Entonces, también tenemos que analizar ese aspecto, ¿ya? Y también tenemos que ver el mercado distribuidor, ¿no? Por el medio del cual llega nuestro producto al consumidor, ¿no? Entonces, dependiendo siempre, obviamente, de qué tipo ustedes estén haciendo, posiblemente, tal vez alguien va a decir, yo no requiero de proveedores, ¿no? Pero yo considero que casi la mayoría de las empresas o los negocios que se tienen necesitan de un proveedor, ¿no? Entonces, tal vez alguien va a decir, no necesito un distribuidor porque todos van a venir a consumir a tal lugar, ¿no? Entonces, pero de todas maneras hay que tener en cuenta estos tres aspectos, ¿correcto? A ver, dentro de este mercado de estudio, también tenemos que ver el estudio del mercado consumidor. Es donde deberíamos de enfocarnos más posiblemente, ¿no? El mercado consumidor. ¿A dónde vamos orientados, no? Entonces, a este consumidor tenemos que hacerle un estudio exhaustivo, ¿no? Cómo es su comportamiento, inclusive, y a veces analizar el comportamiento de un mercado consumidor, en este caso, es lo más difícil, ¿no? Porque no sabemos si realmente, digamos, nosotros vamos a ofrecer un producto, ese producto va a estar de acuerdo a las necesidades que tiene el consumidor, ¿no? Imagínense, hasta a veces el color o una letra que le pongan o algo hace la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, hablando de colores, cuando hablamos del color, digamos, rojo, ya lo primero que piensa el consumidor tal vez es en Coca-Cola, ¿no? Hablando de bebidas, de gaseosas, ¿no? Entonces, ya el mercado consumidor ya tiene algo orientado, ¿no? Y no sé si se han dado cuenta, las nuevas empresas que salen y que ofrecen los mismos productos, tratan de engañarlos, ¿no? Tratan de poner colores parecidos, entonces, de tal forma que tratan de captar a los clientes, ¿no? Entonces, hay todo un estudio respecto a los consumidores, ¿no? Y es bastante difícil, ¿no? No sé si vieron, por ejemplo, el tema de Donofrio, justo en Navidad, ¿no? En Navidad, no sé por qué motivos salió a la noticia de que el panetón Donofrio tenía hongos, ¿no? Creo que era un tipo de hongo, creo que tenía. Y No eso se podía hizo, vender. sí, y eso hizo, inclusive sacaron los productos del mercado, ¿no? Entonces, y eso hizo como una psicosis a nivel de todos y obviamente las ventas que se tenía proyectado no se dieron, ¿no? Pareciera que fue una estrategia de Todino, no sé, de otra marca, el cual pareciera que hizo esto, ¿no? De tal forma de ganar un poco en el mercado, ¿no? Entonces son estrategias que se manejan, pero el detalle es aquí el consumidor, ¿no? ¿Cómo lo ve? El hecho que reciba una noticia, ya, ¿no? Ya cambió. Entonces, por ejemplo, últimamente estoy escuchando el tema de los paquetazos, dicen. Bueno, no sé si ustedes pasaron un paquetazo hace años anteriores, entonces hay una idea del consumidor, entonces dice, va a haber paquetazo, entonces empezamos a comprar, ¿no?
víveres o artículos de primera necesidad. Empezamos a comprar, entonces hay como una psicosis, se puede decir, en el consumidor, ¿no? Entonces son aspectos que a veces se dan y hay que estar pendientes de eso, ¿no? Entonces, afecta directamente con el flujo de caja del proyecto, ¿no? El flujo de caja es los ingresos y egresos que vamos a tener, ¿no? Entonces, prácticamente el que va a definir cómo va a ir nuestro flujo de caja es justamente el consumidor, ¿no? El cliente. Entonces, si este cliente por algún no sé, motivo cambia su decisión, entonces nuestro flujo de caja posiblemente sea negativo, ¿no? O podría ser positivo también. Entonces, hay todo un estudio respecto a los consumidores. No sé si revisaron, hay libros que se han escrito respecto a los colores, a las marcas, hay diferentes, ¿no? Entonces, sería interesante revisar también eso, ¿no? Otro aspecto que se tiene que ver es el mercado externo, ¿no? Fuentes externas de abastecimiento. Ya, pero esto ya no corresponde tanto al mismo proyecto, pero sí es algo externo que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos tenemos en el estudio de mercado? Como les indicaba al inicio, cuando hacemos este estudio de mercado, lo primero que tenemos que pensar es información, en datos, ¿no? Tenemos que tener la mayor cantidad de datos para poder hacer un buen análisis, un buen estudio, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es recolección de información, antecedentes de carácter económica para determinar la influencia en el flujo de caja, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de información que nosotros tengamos, va a ser mucho mejor establecer este flujo de caja, ¿no? Entonces, como les decía, el flujo de caja siempre va a estar relacionado con los ingresos que se tengan, las ventas que se tengan y las compras o los gastos que se va a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya por ejemplo, cuando empezamos siempre vemos el tema de promoción, ¿no? Y esto es conocido como una inversión a definir, ¿no? Cuando decimos vamos a hacer una promoción, es como una inversión. En cambio, lo que es la publicidad es un gasto de operación. Y otro aspecto es importante también la publicidad, ¿no? Si nosotros sabemos hacer bien nuestra publicidad, podemos llegar a un mercado, al mercado que teníamos en mente, ¿no? Ahora, respecto a esto, actualmente ya se está manejando lo que son redes sociales, ¿no? En las redes sociales en donde mayormente ya se está manejando la publicidad. Por eso es que se habla actualmente de estos seguidores, ¿no? No sé si ustedes están en ese rubro, en ese mundo de los seguidores. Por ejemplo, se habla de algunas personas que tienen una cantidad enorme de seguidores, ¿no? Entonces, mientras más seguidores tienen, entonces las empresas apuestan por ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un artista o hay una persona que ofrece un producto, entonces como tiene una mayor cantidad de seguidores, entonces ese producto se muestra, ¿no? Se ve al público y eso es parte de la publicidad que se hace, ¿no? Por eso que ahora se habla, influencer se llama ahora, ¿no? No sé qué nombre le ponen, entonces son personas que se dedican a tener seguidores, ¿no? La verdad yo no estoy muy de acuerdo con ese tema de los seguidores, pero es lo que en la actualidad se está manejando, ¿no? Anteriormente la publicidad que se hacía pues, en radio, en televisión, obviamente se hace, pero ya en menor cantidad, ¿no? Ahora ya se están haciendo mediante redes sociales y, por ejemplo, el YouTube, ¿no? Creo que mientras más vistas tengan, les pagan inclusive, ¿no? ¿Y por qué les pagan por tener un video en YouTube? Porque hay muchas personas que ven ese video y en el medio del video ponen publicidad, ¿verdad? Entonces ahí es el negocio prácticamente, ¿no? Por eso que a veces dicen, o sea, por publicar un video te pagan, ¿no? Y hacen cosas graciosas, hacen de todo, ¿no? En las redes sociales, ¿sí? Entonces, eso referido a lo que da publicidad, ¿no? Entonces, vamos a ver las etapas del estudio de mercado, ¿ya? Algunas etapas que tenemos que tener en cuenta para hacer este estudio, ¿no? Entonces, uno de los primeros siempre es recomendable hacer el análisis histórico del mercado. ¿Ya? Entonces, en este aspecto vamos a evaluar el comportamiento del mercado anterior, o sea, cómo anteriormente se manejaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver también la parte actual, cómo está el mercado, el análisis situacional vigente, actualmente cómo está y cómo está en el futuro, ¿no? Entonces, en el actual tenemos que ver su importancia relativa por los cambios permanentes, ¿no? Entonces, son tres aspectos que podemos ver. Y en la situación futura,
el más importante proyecta la demanda futura, entonces, pero siempre analizando el antes, el presente y en lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? Donde nos interesa más es la parte de la situación futura, ¿no? Entonces, se puede hacer un estudio de eso, ¿no? Referente a cómo era, por ejemplo, el consumo, digamos, de algún cierto producto, o, por ejemplo, de estas clases virtuales. Anteriormente, ¿cómo era, no? Había este tema, las instituciones educativas solicitaban este servicio de plataformas de clases virtuales. No, ¿verdad? Entonces era muy escaso, ¿no? Actualmente ya está dándose y posiblemente en el futuro, por ejemplo, este tema de la educación virtual, lo que indican es que se va a quedar, ¿no? No quiere decir que pasa la pandemia y ahí termina, ¿no? Sino que hay muchos que están indicando de que la educación virtual va a permanecer, ¿no? Nos han impuesto, como quien dice, a la fuerza. Era algo que no teníamos en mente, pero me parece que hay algunos resultados que se da. Por ejemplo, en los estudios de maestrías y todo eso, me parece que va a permanecer, ¿no? Antes, por ejemplo, para estudiar una maestría, un doctorado, uno tenía que asistir a clases, ¿no? Pero ahora actualmente con esta educación virtual ya no es necesario asistir a clases, sino que virtualmente lo hacen. Ahora, por ejemplo, en pregrado, me parece que va a continuar porque hay un tema de realizar laboratorios, prácticas y todo. Y aparte hay un desarrollo del estudiante, ¿no? Por eso se dice de una educación integral, ¿no? No solamente es entrar a clases, sino también hay una parte, por decir, cultural, deportiva, ¿no? A veces se organiza campeonatos, intersemestres y todo eso, ¿no? Entonces, pero al final esta educación virtual, por ejemplo, indican que se va a permanecer. Tal vez se van a quedar talleres, va a quedar como talleres, algo por la tarde para que continuemos con esto del virtual, ¿no? Eso analizando el tema, por ejemplo, si estamos pensando desarrollar estas plataformas virtuales, ¿no? Entonces, quiere decir que en el tiempo, en el futuro, todavía vamos a tener mercado para eso, ¿no? Entonces, es un estudio que se tiene que hacer, ¿no? El antes, el actual y en el futuro cómo va a ir, ¿no? Otro aspecto que tenemos que considerar dentro de este estudio de mercado y es posiblemente también otro de los más importantes es el consumidor. Como les indicaba, ¿no? Estudiar a un consumidor no es sencillo, ¿no? No es fácil, no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Es difícil conocer el comportamiento de una población, de un grupo, ¿no? O sea, cómo lo va a tomar, ¿no? No sabemos. En un momento puede cambiar o puede continuar con esa idea, no sabemos, ¿no? Entonces, dentro del consumidor tenemos dos tipos, ¿ya? Lo que es el consumidor individual y el consumidor institucional. Esto va relacionado a que hay consumidores que son personas naturales, se puede decir, ¿no? Los cuales usan o adquieren un bien o un servicio, ¿no? O usan un servicio. Pero también hay consumidor a nivel institucional, ¿no? Hay empresas que solicitan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de este tema de las plataformas de clases virtuales, vamos a tener posiblemente consumidores institucionales, ¿no? Pero si hablamos, por decir, de un hotel que se está planteando, entonces nuestro consumidor posiblemente sea uno individual, ¿no? Aunque a veces también hacen este tipo de delegaciones y todo eso también podría darse a nivel institucional tal vez, ¿no? Bueno, entonces dentro de lo que es el consumidor individual, tenemos lo que son las compras de carácter emocional, ¿no? Las personas compran por alguna necesidad que tienen, ¿no? Posiblemente a veces por moda, por prestigio de marca, etcétera, ¿no? Pero ese es el consumidor individual. Pero normalmente lo hacen para satisfacer alguna necesidad que tienen, ¿no? Y el consumidor institucional, se toman decisiones técnicas de calidad, precio, entrega. Entonces, cuando se hace una compra a nivel institucional, ya no es tan sencillo, ¿no? Ya no es tan sencillo como un comprador individual que por emoción podría decir, no, ya me compro tal cosa, ¿no? Pero en cambio, cuando hay ya a nivel institucional, es decir, una empresa va a adquirir, digamos, un producto o un servicio va a adquirir, ya tiene en cuenta muchos aspectos, las decisiones técnicas, como por ejemplo la calidad del precio, cómo va a ser, si es formal la empresa o no. Entonces, es un poco más estricto, más, no es tan sencillo. Por ejemplo, el Estado compra, ¿no? Hay toda una empresa, hay una plataforma para vender al Estado, ¿no? Entonces, el Estado nos pide pues, ciertos requisitos. Por ejemplo, no va a querer productos que no sean de calidad, ¿no? Que no tengan un buen precio. Entonces,
es más difícil, por decir, vender a una empresa que venderle, digamos, a un individuo, a un consumidor individual, ¿no? Que esto normalmente lo hacen por emoción, porque simplemente les gusta y ya, ¿no? Pero aquí es un poco más estricto, se puede decir, ¿sí? Entonces, dentro del mercado institucional, se tiene que ver aspectos como lo que es la región geográfica, ¿no? Siempre van a ver, si una empresa es, digamos, aquí en Puno, posiblemente su primera opción sea alguna empresa de aquí de la región, ¿no? Entonces, dentro de esto ve los aspectos de tamaño, volumen de consumo, etcétera, ¿no? En cambio, en los mercados de consumidores individuales, se tiene que analizar las partes demográficas, geográficas, ¿no? ¿A dónde estamos enfocados, no? Por decir, si vamos a vender un cierto producto o vamos a ofrecer un servicio, entonces, ¿a quién estamos orientando, no? Entonces, dentro de eso podríamos ver el nivel de ingresos y los psicológicos también, ¿no? Entonces, son aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando vemos o analizamos al consumidor. Entonces, tenemos dos tipos, ¿no? El individual y el institucional, que podrían ser nuestros consumidores, ¿no? A ver, esto un poquito yendo a la estrategia comercial, ¿qué podríamos nosotros tener en cuenta cuando vamos a crear estos proyectos, estas ideas que ustedes tienen, ¿no? Entonces, respecto, por ejemplo, al producto, siempre hay que pensar en algunos aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de calidad. A ver, quisiera quedarme un poquito en esta parte de calidad y sé que es un tema muy controversial, se podría decir, el tema de calidad. Muchos decimos calidad es porque tiene, digamos, tiene un buen, un precio alto, debe ser un producto de calidad, decimos, ¿no? Por el hecho que a veces es una marca reconocida a nivel internacional, por decir, es un producto de calidad, decimos. Pero hay que enfocarlo también de otro punto, ¿no? De que la calidad es prácticamente el grado en el cual satisface las necesidades de la persona, ¿no? A ver, solamente para ponerles un ejemplo. Por ejemplo, decimos, para una persona, para un joven como ustedes, por ejemplo, el hecho de que tengan un smartphone de la marca, no sé, Samsung lo voy a poner, ustedes lo ven como un producto de calidad, ¿verdad? Porque ese celular que tienen satisface las necesidades de ustedes, ¿no? Posiblemente tenga acceso a redes sociales, al internet, al Facebook, yo qué sé, ¿no? Entonces, tienen muchos servicios que tiene, entonces, para ustedes es un producto de calidad, ¿correcto? Porque está satisfaciendo las necesidades de ustedes, ¿no? Pero si ahora vamos, este mismo celular lo llevamos a una persona que, por decir, está en la zona rural, le llevamos este mismo celular y le decimos, a ver, úsalo, tenlo por una semana, a ver qué te parece este producto, ¿no? Este celular. Para esa persona posiblemente ese celular no va a ser un producto de calidad, ¿no? Porque no va a satisfacer sus necesidades. Para empezar, tal vez no va a poder ni manejar, ¿no? Tal vez está acostumbrado solamente al teléfono celular, al de teclitas, donde fácilmente marcaba el número y llamaba, ¿no? Entonces, posiblemente para esa persona, el smartphone, que para ustedes era un producto de calidad, no sea de calidad para esa persona. ¿Me dejo entender? No sé si está clara esa idea que le estoy planteando, pero bueno, ese es un punto de vista que yo tengo donde la calidad prácticamente lo determina el consumidor, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades que tenga, ¿no? Entonces, eso referido al producto, ¿no? Entonces, pero siempre, obviamente, de acuerdo al mercado, ustedes donde estén enfocándose, tienen que llevar los productos, bueno, tienen que orientarlo a eso. Entonces, obviamente, tiene que tener un cierto nivel de calidad. Ahora, hay otro tema ya también de controles de calidad, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer una bebida gaseosa o por decir, vamos a ofrecer un servicio de un restaurante, entonces estos tienen que tener ciertos estándares de calidad, ¿no? Entonces tiene que haber el tema de higiene, yo qué sé, ¿no? La forma de cómo se presenta y demás aspectos, ¿no? Entonces es otro aspecto ya lo que son los controles de calidad. Pero habría que ver estos productos que tengan esa característica, ¿no? Que sean de calidad, que tengan algunas características que va a diferenciar a los demás, ¿no? Que tengan algún estilo, una marca, inclusive hasta la marca hace la diferencia, ¿no? Cuando escuchan ustedes KFC, bueno, ya saben, ¿no? KFC es tal cosa, ¿no? Y hay algo, y eso ya en la población ya se conoce, ¿no? Dicen Coca-Cola, ya dicen, es un producto de calidad, es un buen producto, es rico, ¿no?
Entonces ya eso ya se sabe, ¿no? Pero imagínense que ustedes quieren entrar ahora con una nueva marca. Ahora, ¿qué marca le van a poner? ¿Qué nombre le van a poner? Entonces, llegar al mercado a veces para que se interese por este producto es un poco difícil, pero todo eso depende mucho de las estrategias que manejen, ¿no? El empaque, ¿no? ¿Cómo se va a llevar el empaque? Va a estar en bolsa, en caja, no sé cómo lo pensarán hacer, entonces hay que tener en cuenta el tamaño, la garantía, los servicios, hasta inclusive las devoluciones, ¿no? No sé si alguna vez fueron a comprar, por decir, a Bellavista, entonces ustedes a veces compran y les devuelven, van, no sé, no era su talla de ustedes, van y les dicen, no me da este pantalón, este zapato, y lo pueden devolver, no sé, entonces, pero si van, digamos, a estas tiendas de Plaza Vea, por decir, entonces, ellos sí te dan las devoluciones, entonces hay todo un aspecto ahí, ¿no? Hay que ver también, ¿no? Ahora, otro aspecto, otra estrategia es el precio, ¿no? Obviamente, si nosotros ofrecemos buenos precios, entonces posiblemente lleguemos a un mercado mayor, ¿no? Entonces, hay que ver el tema de los descuentos. Esto, por ejemplo, hay toda una psicología de los descuentos, ¿no? A veces, cuando ustedes van a estas tiendas, por decir tiendas comerciales, ven un descuento, dicen, ¿no? El descuento al, yo que sé, al 70%, dicen. El hecho que ustedes vean ese descuento del 70%, dicen, ya, me compro. Es más, a veces ni tienen la necesidad de adquirir ese producto, pero por el hecho que tenga el descuento, ya lo compran, ¿no? Pero ¿cuál es la jugada que hacen? Normalmente el precio real lo suben, ¿no? No sé si se percataron de esos detalles. Muchas veces lo suben el precio de tal forma que hacen el descuento y están pagando un precio normal de mercado, ¿no? Esas son estrategias que se tienen, ¿no? Entonces, y es todo un estudio de eso, ¿no? De estudio de precios, descuentos y demás, ¿no? Hay otros, hacen en listas. Por ejemplo, esto de las listas lo manejan en la temporada escolar, en los colegios dicen, ¿no? Te vendo en base a toda tu lista de útiles, ¿no? Y te hago un descuento, dicen, ¿no? Entonces, algunos ya dicen, optan por ese servicio posiblemente, ¿no? Dicen, ya, dame toda la lista y de paso me dan una oferta especial o algo así, ¿no? Pero en esa lista no sabemos realmente cada producto a cuánto les dan, ¿no? A veces, muchas veces lo suben y de tal forma que están pagando de más a veces, ¿no? Pero son estrategias que se manejan, ¿no? Hay plazos, algunos les dan a determinados plazos, los intereses, por ejemplo, esto las tiendas comerciales manejan bien este tema de interés, ¿no? Si ustedes no pagan o compran un producto en cuotas, como se llama, hay un tema de intereses. ¿Cuánto pagan los intereses? Creo que es el 50%, 80%, 90% creo que se paga de intereses, ¿no? Si no pagan, si no cumplen, ¿no? Eso hablando de las tarjetas de crédito normalmente que se dan, ¿no? Entonces, pero son estrategias que se manejan, ¿no? Tenemos niveles, márgenes y lo que son condiciones respecto al precio, ¿sí? Entonces, son estrategias que deberíamos estar pensando cuando estamos haciendo estos proyectos, ¿no? Otro aspecto que es la distribución. ¿Cómo vamos a distribuir estos productos o servicios que vamos a ofrecer, ¿no? Tenemos que ver los canales de comunicación, ¿no? Lo vamos a hacer como usando redes sociales posiblemente, ¿no? El cubrimiento, los lugares, el inventario, el transporte, almacenamiento, despachos. Algunos corresponden, algunos no corresponden de acuerdo a la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Otro aspecto que también se tiene que analizar es la promoción, ¿no? Venta personal, publicidad, promoción en venta, relaciones públicas, patrocinio, marketing y demás, ¿no? Hay muchos aspectos que podemos ver de cómo promocionar este producto, ¿no? Lo más conocido siempre es el tema de publicidad, ¿no? Es lo que mayormente se usa, ¿no? A veces hacer unos banners, no sé, y ahí va toda una psicología también, como les indicaba, ¿no? ¿Qué color, por ejemplo, a las personas les gusta, ¿no? A los niños, ustedes van a ver siempre son colores vivos, ¿no? O sea, si el mercado va orientado a ellos, entonces tenemos que hacer de acuerdo a eso, ¿no? A ellos les gustan los colores llamativos, ¿no? Tal vez a las personas mayores, si nuestro mercado es ese rubro, entonces tal vez hay que hacer en colores más formales, ¿no? Hasta eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero son aspectos que se deben de considerar. El análisis del medio, ¿dónde vamos a ubicarnos, ¿no? ¿Dónde nos vamos a enfocar, ¿no? ¿Cuál es el medio en el cual va a estar ubicado nuestro mercado? Entonces, también tenemos que analizar eso, ¿no? El análisis del medio.
análisis del mercado del proyecto, pero lo importante aquí es el análisis de las variables externas, ¿no? Tenemos que siempre analizar la parte económica. Imagínense dónde estamos yendo nosotros, donde estamos queriendo enfocar este proyecto. Queremos vender a precios altos, pero es el lugar donde estamos enfocándonos o el mercado donde nos estamos enfocándonos, no son de una buena economía, ¿no? Entonces, ahí tal vez no va a tener un buen desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, hay que ver también la parte sociocultural, hasta las políticas legales, ¿no? El aspecto legal también se tiene que considerar, ¿no? Se tiene que ver, nos estamos refiriendo a dónde vamos enfocados, ¿no? Por ejemplo, el Juliaca se sabe que es una ciudad comercial, ¿no? Entonces, muchos a veces invierten o hacen sus negocios más en Juliaca porque saben que es una ciudad comercial. A diferencia, digamos, si nos vamos, no sé, a Chucuito, por decir, ¿no? Tal vez ahí no es más comercial, ahí es más, más turístico, ¿no? Entonces hay que analizar también esos mercados, dónde vamos a enfocar, ¿no? El aspecto sociocultural también hay que tener en cuenta, la tecnología. Imagínense, quiero abrir no sé, una cabina de internet, pero en un centro poblado donde no hay ni luz, no hay computadoras, no hay nada, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, ese aspecto también tenemos que analizarlo, ¿no? ¿Listo? Bien, vamos a ver ahora el tema de la demanda. Recuerden que la demanda va orientado a los compradores, ¿no? ¿Sí? La oferta es las empresas, las que ofrecen los productos o servicios, y la demanda son los clientes, ¿no? Los consumidores en este caso, ¿sí? Entonces aquí también tenemos que analizar esa parte, ¿no? El tema de la demanda, ¿no? Se tiene que hacer un análisis de la demanda, ¿no? El que va a determinar los factores del comportamiento del mercado. Como les decía, a veces analizar este tema es un poco difícil, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Hay muchos factores que hay que analizar y ver de este mercado, ¿no? Para poder nosotros decidir, ¿no? Si entramos a este mercado o no y de qué forma se va a realizar, ¿no? Entonces, y las posibilidades de nuestro producto participen en él, ¿no? Imagínense que ustedes plantean algún producto, pero si no hemos analizado correctamente la demanda, no hemos analizado este mercado, entonces nuestro producto no sabemos si va a llegar, ¿no? A tener este efecto, ¿no? En este mercado. Entonces, posiblemente, si no se analiza correctamente, entonces los indicadores que vamos a ver más adelante, el tema del BAN, del TIR, posiblemente salgan negativos, ¿no? Porque no va a haber un buen resultado, ¿no? Entonces, es otro aspecto que también tenemos que ver, ¿no? A ver, vamos a ver ahora lo que es el análisis de la demanda. Se recoge información relacionada. Entonces, estamos analizando en este caso la demanda, ¿sí? Los consumidores, los compradores, ¿no? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, las oportunidades que se tienen, ¿no? Aquí tenemos dos aspectos, ¿no? Hay demanda satisfecha y demanda insatisfecha, ¿no? ¿Cuándo se da eso, no? Cuando los clientes, los consumidores están satisfechos con un determinado producto, ¿no? O bien están insatisfechos, ¿no? Entonces, ¿dónde normalmente ustedes tienen que orientarse? En la parte insatisfecha, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si, digamos, hay un cliente que dice, no, yo no estoy satisfecho con el servicio que me prestan, digamos, una empresa de transporte, ¿no? No está, entonces, y habría que preguntar el por qué, ¿qué es lo que pasó? Entonces, tal vez dirá, porque cuando viajé, que se llaman los asientos no eran cómodos, ¿no? Por decir. Entonces, es una demanda insatisfecha, ¿no? No está, entonces, ya no vamos a pensar en ese mismo tipo de asiento, ¿no? Tal vez uno más cómodo, ¿no? Entonces, de tal forma que cuando ya use el servicio, cuando ya compre el bien o el producto, ya pase a una demanda satisfecha, ¿no? Cuando uno ya está satisfecho, recuerden que también hay un tema ya de publicidad, ¿no? Las mismas personas que han usado ese servicio, han comprado ese producto, nos hacen publicidad, ¿no? Cuando se sienten satisfechos, pero cuando se sienten insatisfechos es lo que no debería de pasar, pero podríamos aprovechar como una oportunidad esa demanda insatisfecha, ¿no? Ahora también hay respecto a la necesidad, ¿no? Hay productos, servicios básicos, ¿no? Y lo que es la suntuaria, lo que es lo que no son básicos, lo que son simplemente por algún lujo lo hacen, ¿no? Entonces, respecto a esta necesidad también tenemos que ver, ¿no? Lo que más nos interesaría sería la básica, ¿no? Necesidades básicas, posiblemente ahí nos enfoquemos, ¿no?
una necesidad básica, por ejemplo, el tema de la alimentación, de, no sé, de la vestimenta, de la educación, son necesidades básicas tal vez, entonces ahí podríamos enfocar nuestros proyectos. Otro aspecto que es el destino, ¿no? Va a ser el destino, o sea, la demanda final o intermediarios, ¿o no? ¿A dónde vamos a orientarlos? ¿A los finales? O tal vez, como dicen hay los mayoristas, y su mercado o su demanda es ¿no? Los minoristas, ¿no? Entonces, ahí entre a tallar estos de los intermediarios, pero normalmente a veces siempre se orienta a los finales, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ir nuestra demanda? ¿La demanda final o la demanda intermedia, ¿no? Respecto a la permanencia también, ¿no? Hay todo un flujo o hay un stock, ¿no? Entonces, en otras palabras, hay movimiento de nuestro producto, de nuestro servicio, o están ahí estoqueados, ¿no? Entonces, hay que también eso pensar, hay que analizar esa parte, ¿no? Y respecto a la temporalidad, ¿es continua o cíclica? O sea, por decir, alguien va a decir, no, voy a vender productos para la playa, ¿no? Orientados a ese aspecto, ¿no? Para la temporada de verano, entonces. Eso, por ejemplo, no es continuo, ¿no? Es solamente en temporadas de verano es donde se va a vender ese producto, ¿no? O se va, por decir, voy a hacer un servicio para lo que es tipo tours a la playa, por decir. Eso sí lo ofrezco en temporadas escolares, por ejemplo, no va a funcionar, ¿no? Porque los estudiantes están estudiando, están ocupados, ¿no? Pero sí funcionaría, digamos, en temporada de vacaciones, ¿no? Entonces, a eso se le llaman las temporadas cíclicas o estacionales, ¿no? Porque solamente en algún momento se da, ¿no? Y algunas que son continuas, ¿no? Entonces, durante todo el año, normal se presta este servicio o se puede vender esos productos o bienes, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces vamos a ver, ya para culminar esta parte, los métodos para estimar las funciones de la demanda, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hagamos estos estudios, tenemos que pensar en recolectar información, ¿no? En ver cómo obtenemos información del mercado donde nos estamos enfocando, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, lo que normalmente se hacen son encuestas a consumidores potenciales, ¿no? Tenemos que hacer encuestas, ¿no? Ahora, la modalidad, ya vamos a ver ahorita qué podríamos usar, ¿ya? También podemos usar lo que son uso de datos de series temporales, ¿no? Posiblemente, cuando hablamos de series temporales, es a través de la historia, ¿no? O sea, anteriormente, ¿qué es lo que había, no? ¿Qué es lo que se tenía? ¿Cómo era el comportamiento, no? Entonces, esto posiblemente no lo podemos determinar, pero sí tenemos que hacer una búsqueda de información, ¿no? De acuerdo a lo que queremos analizar, a dónde nos estamos enfocando, tenemos que hacer un estudio, pero en el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, hace 10 años? ¿Cómo estuvo, no? Entonces, hay todo un estudio de estas series temporales, ¿no? Entonces, otro aspecto es la selección de mercados representativos y la información de individuos, ¿ya? Pero aquí la idea es recolectar información, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí esta parte. ¿Alguna consulta, alguna duda? Voy a pasar a esta parte ahora voy a pasar a esta parte vamos a ponerlos en mente, a ver, no sé si alguien tiene una idea de algún proyecto que están planteando y de acuerdo a eso lo podemos plantear, hacer más o menos un estudio de mercado, cómo lo podemos orientar. ¿Alguien podría plantear un tema? ¿Nadie? ¿Están ahí, por cierto? ¿O se cortó la señal, algo? Venta de helados, dice acá. ¿Podría ser venta de helados? ¿Qué opinan, jóvenes? Un proyecto de inversión de venta de helados. En la actualidad, ha aparecido algo que tal vez es algo nuevo, ¿no? ¿Qué le dicen esto? Ya no es la venta de estos helados, por ejemplo, en los famosos conos o en tipo paletas, ¿no? Sino que ya le dicen helado frito, creo. Eso es algo innovador que llegó, ¿no? Pero no sé cómo va el mercado, o sea, hay temporadas parece que sí se tiene un buen resultado, pero hay momentos parece que no se tiene, ¿no? Pero si nosotros pensamos, digamos, hacer un proyecto de inversión de venta de helados, entonces
lo que siempre tenemos que pensar es en innovar, ¿no? O sea, hacer la diferencia con los demás, ¿no? Y eso es lo que han hecho esos helados fritos, ¿no? Inclusive la forma de presentación es diferente, ¿no? No sé si lo vieron. Siempre por ahí en algunos lugares se tiene esos productos, ¿no? ¿Les parece si hacemos eso? A ver, suele haber otras ideas. Venta de abarrotes, dice. Ingeniero, yo tengo una propuesta de inversión. Sí, Si, bueno, si mi proyecto sería crear una aplicación, por ejemplo, que ya. creo un robot, digamos, no un robot, una IA que hable con las personas, pero imagínate como una pollería, lo pongo en la IA y todas las llamadas que se reciban para pedir, ¿no? Un pedido, se registran en la IA y la IA solito lo responda, pero que parezca humano, algo así. Claro. O sea, ya prácticamente estaríamos hablando de robots, ¿no? Sí. Sí, ya serían prácticamente robots. Estaría interesante eso. Eso, por ejemplo, sí, Bueno, bueno, eso bueno, lo explica bien usted. ya. Eso, por ejemplo, en la región Puno, por ejemplo, no se ve, ¿no? Y sería interesante que lo hagamos este proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a Japón, nos vamos a China, ya se tiene, respecto a lo que es inteligencia artificial y esta creación de estos robots, ya está avanzado, ¿no? Por ejemplo, esta creación de robots va muy relacionada con la electrónica, ¿no? La electrónica más prácticamente la programación que podemos hacer nosotros, podemos crear estos robots, ¿no? Entonces sería interesante, ¿no? Entonces sería, a ver, serían los robots que brindan servicios, que brindan Sí, servicio bueno, de atención, algo así, sí, de atención. al público, ¿no? Algo así. A ver, vamos a ponerle ya. Entonces, así como idea, está bien, ¿no? Está bien. Entonces, a ver, veamos, ¿no? Entonces, este proyecto que está en mente, vamos a quitar esto, robot que brinda servicio de atención al público, perdón, al público. Por ejemplo, su compañero Matson lo que plantea, digamos, un robot podría ir en una pollería, ¿no? En el cual este robot podría recibir las órdenes de los clientes, ¿no? Y eso automáticamente mediante un software, mediante un medio de comunicación, mediante una red prácticamente, a los cocineros que están, ya les llega ¿no? Ya les llega el pedido, entonces simplemente ya sería llevar el producto, entonces esa función cumpliría este rol, ¿sí? Entonces, pero no solamente va a ser en una pollería, ¿no? Por ejemplo, imagínense que vamos al banco, por decir, porque no sé si se han fijado, a veces hay temporadas en los bancos que están llenos, ¿no? Pero hay muchos que solamente van a veces hasta preguntar nada más, ¿no? Pero para preguntar, perdón, a veces tienen que hacer una cola, ¿no? Entonces sería útil tal vez el uso de estos robots de tal forma que brinden información, ¿no? Entonces, y no solamente tal vez estaría abocado al tema de restaurantes, tal vez a otros rubros, ¿no? Pero ahí tenemos que ver cuál es nuestro mercado, para empezar. Mercado, ¿cuál sería? ¿A quién vamos a enfocar estos robots, no? A las empresas podría ser, o va a ser para personas, o sea, para las personas normales, por ejemplo, ustedes podrían tener un robot en casa, uno de estos robots, tal vez no va a ser tan útil, ¿no? Pero más me parece que iría orientado a empresas que brindan servicios, ¿no? Podría ser. Sí, a ver, no sé si siempre en este tema tenemos varias ideas, ¿no? Ustedes tienen ideas, yo tengo unas ciertas ideas, la idea es que lleguemos a un mismo acuerdo, ¿no? A un mismo punto, ¿no? Entonces, a ver, les planteo, si estamos pensando hacer estos robots que brinden servicios, obviamente va a haber un tema de inteligencia artificial, me imagino, ¿no? Y todo eso, porque el cliente va a decir, ¿saben qué? Quiero tal cosa, entonces el robot tiene que entender eso, ¿no? Y eso tiene que saber transmitir también al que va a brindar el servicio en sí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro mercado? O sea, en otras palabras, ¿quién nos va a comprar o quién va a adquirir este servicio? Ahora, no sé si lo vamos a vender estos robots o simplemente los vamos a alquilar. Entonces, tenemos que pensar eso, ¿no? Entonces, propongo de que sean empresas que brinden servicios, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hablamos de este tema de robots, nosotros tenemos que estudiar este mercado, ¿no?
Entonces, nuestro mercado sería las empresas que van a brindar estos servicios, ¿correcto? Ahora, tenemos que analizar ahora, tenemos que ver, por ejemplo, cuántas empresas tenemos, ¿no? Ahí tenemos que ver la demanda, ¿no? ¿Cuántas empresas tenemos que posiblemente requieran de este servicio o estos robots van a querer, ¿no? Entonces, ¿cuántas empresas? Esto lo enfocamos a nivel de Puno, a nivel a nivel nacional. Como les decía, tal vez podemos empezar con algo pequeño y poco a poco crecer, ¿no? Entonces, empresas que brindan servicios en la ciudad de Puno, puede ser. Entonces, ¿cuánto es la demanda ahora? O sea, ¿cuántas empresas estimamos que podría haber empresas que brinden estos servicios, ¿no? Y que requieran de estos robots? ¿Algún aproximado, algún estimado? Habría que ir no sé si el INEI tiene esta información, o habría que ir a la Cámara de Comercio, entonces, de tal forma que ellos nos digan más o menos cuánto es la cantidad de empresas que se tiene, ¿no? La verdad, ahorita no tengo un número más o menos aproximado. Asumiremos, ya, imaginemos que hay 1000 empresas. Tal vez la SUNAT tiene esos datos, ¿no? Empresas que son formales, obviamente, ¿no? Puede ser 1000 empresas. Entonces, a estas 1000 empresas, nosotros deberíamos de pensar en hacer un estudio de mercado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellas requieren, no? Entonces, a estas empresas que estamos focalizando, que son las empresas que brindan algún servicio, entonces, tenemos que empezar a preguntarles, ¿no? Ahora, para hacer esas preguntas, normalmente lo que les indicaba se hacían encuestas, ¿no? Las famosas encuestas, lo ves aquí, ¿eh? Encuestas, ¿no? Encuesta de estudio de mercado, pues, ¿no? Ahora, lo que estamos planteando aquí es una encuesta, ¿no? Recuerden que, no sé si vieron este tema de las fuentes de información o la forma como nosotros podemos obtener información. No sé si en algún curso lo vieron. Voy a poner así, fuentes de información. Nosotros, para poder recolectar información, tenemos dos fuentes, ¿ya? Lo que le llaman la fuente primaria y lo que otros se llaman la fuente secundaria. No sé si vieron ese tema en algún otro curso. A ver, ¿cuándo nosotros decimos que vamos a usar una fuente primaria? Recuerden que estamos queriendo analizar información, ¿no? En este caso de estas empresas que brindan servicios, ¿no? Queremos saber de estas empresas. Entonces, cuando nosotros queremos usar la fuente primaria, quiere decir que no existe información referente a este mercado, ¿ya? Y las fuentes secundarias nos indican que sí existe ya referencia de estas empresas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces, de acuerdo al tema de estudio que estén haciendo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿existe información referente a estas empresas? Alguien tal vez dirá, pues no existe. Entonces, en ese caso tendríamos que usar nuestras fuentes primarias y aquí podemos aplicar este tema, por ejemplo, de la encuesta, ¿no? ¿Sí? Como estudio de mercado podríamos decir, voy a aplicar una encuesta, ¿no? Ahora, el otro caso que podríamos tener es en el cual, de acuerdo a este mercado que tenemos, ya existe, ¿no? Tal vez la Cámara de Comercio de Puno, bueno, estoy asumiendo, de Comercio de Puno, tal vez ya tiene esa información, ¿no? Ya tiene esa información referente a estas empresas, ¿no? Qué tipos de servicio brinda y cuáles son sus necesidades, ¿no? Pero en este caso de las fuentes secundarias no vamos a tener información acorde a lo que queremos, ¿no? Pero sí tal vez vamos a encontrar la cantidad, el tipo, a qué se dedican, algunos aspectos generales, ¿no? Pero algo específico, algo concreto, de acuerdo, por ejemplo, a este proyecto que estamos planteando, que son los robots, posiblemente tengamos que recurrir a las fuentes primarias y tal vez vamos a tener que ejecutar estas encuestas, ¿correcto? ¿Me dejo entender esa parte? Entonces, ustedes, de acuerdo al tema de investigación, perdón, al tema del estudio de mercado que están haciendo,
o al proyecto que están pensando, ustedes analicen, ¿no? La información del mercado al cual se están enfocando está en fuente primaria, o sea, lo vamos a obtener mediante una fuente primaria o la vamos a obtener mediante una fuente secundaria. Recuerde que la fuente secundaria es algo que ya está determinado, ¿no? Alguna institución ya lo tiene esa información. Y si no tenemos esa información, tenemos que recurrir a la fuente primaria. En este caso podemos aplicar, por ejemplo, una encuesta. ¿Sí? ¿Han hecho el tema de muestreo? Algo similar a eso. Al tema de muestreo, algo de determinar la cantidad de la muestra en algún curso. ¿Llevaron? ¿A quién preguntamos? A ver. Una contestadora con un bot. ¿Qué están hablando? A ver, vamos a preguntar. Gloria, perdón, Stephanie, Glorinda. Stephanie. Ingeniero, ¿Qué ha escucho. pasado? En algún curso que ya llevaron anteriormente, hicieron el cálculo del tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, creo que sí, ingeniero, no me recuerdo bien. No te recuerdas bien, ya. Sí, no, Pero- no recuerdo bien. Ya, pero sí algo hicieron, ¿no? Ya, a ver, alguien que se acuerde. En por ejemplo, Sí, alguien que se ya, acuerde. por ejemplo, aquí estamos determinando que nuestro mercado va a ser las empresas, ¿verdad? Hemos puesto como demanda, tenemos 1000 empresas, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo nada más. Entonces, este estudio que vamos a hacer, este estudio de mercado que vamos a hacer, va a estar orientado a estas empresas, ¿no? Y vamos a preguntarle respecto a estos robots, ¿qué le parece, no? Entonces, y no creo que hagamos el estudio a las 1000 empresas, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo nada más, ¿verdad? ¿O sí? No creo, ¿no? A veces es un poco difícil hacer un estudio a toda una población, ¿no? Estamos hablando inclusive aquí de 1000 empresas. Ahora, por ejemplo, si decíamos el tema de los helados, eso lo orientamos a toda una población, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Puno, por decimos. Entonces, en la ciudad de Puno, ¿cuántas personas viven? ¿Cuántos habitantes tenemos en la ciudad de Puno? ¿Tenemos cuánto? ¿1000? No creo. ¿Eh? ¿100.000? ¿200.000? ¿300.000? ¿400.000 estaremos? Entonces, ahí va a ser posiblemente nuestro mercado, ¿no? Va a ser toda la población. Ahora, todos, ¿verdad? Porque los niños, mayores, todos consumen helados, ¿no? Sí, en cambio, aquí estamos un poco disminuyendo la cantidad porque las empresas, estamos aproximando que sean 1000 empresas en la ciudad de Puno, ¿no? Entonces, esto sería como nuestra población, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sería la cantidad de la muestra? Para eso hay fórmulas para determinar. A eso me estoy yendo, ¿no? ¿Qué fórmula les indicaron que se podría usar para determinar el tamaño de la muestra? Si en este caso tengo 1000 empresas. ¿A quién preguntamos? ¿Qué está pasando? ¿Están buscando, están revisando su información algo o en qué están? A ver, voy a hacer a manera de recuerdo. Esto me indican ustedes ya. Recuerden que bueno, no sé, la verdad no sé cómo les dijeron este tema, pero recuerden que para determinar el tamaño de la muestra, se tienen dos aspectos, ¿no? Cuando la población es finita y la población es infinita. ¿Sí? ¿Les hablaron de eso? Entonces, en este caso, nosotros estamos determinando que mi población es finita, ¿no? Estamos diciendo que son 1000 empresas, ¿no? Es la población. Entonces, el tamaño de muestra, ¿cuál debería ser? Entonces, tenemos fórmulas para determinar cuándo la población es finita, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Por qué están tan calladitos? ¿Qué ha pasado? Hay una división. ¿Sería tamaño de población? A ver, ¿cómo? ¿Tamaño de población? Ya, el tamaño de la población ya lo tenemos aquí. Estamos asumiendo que son 1000 empresas. Pero no vamos a hacer este estudio a las 1000 empresas, ¿verdad? El estudio de mercado no vamos a hacer a estas 1000, sino que necesitamos una muestra nada más. Entonces, para eso estamos
determinando el tamaño de la muestra. ¿Cuál es la fórmula para calcular el tamaño de la muestra? Esa es la pregunta. N, ¿se acuerdan? N multiplicado por Z. A ver, ¿quién es el voluntario? Que ocurre el evento, ¿no? ¿Verdad? La pregunta era, señores estudiantes, ¿llevaron ese curso? Si no lo llevaron, claro, habría que hacerlo, ¿no? Pero si lo llevaron, tratemos de usar esa fórmula, ¿no? No llevamos todavía muestreo. No. ¿Este tamaño de la muestra no llevaron? Ya, si no llevaron, posiblemente recién lo van a llevar, ¿ya? A ver, voy a buscar en todo caso, ya, voy a buscar. ¿Dónde estamos? Muestreo. Creo que va al siguiente semestre, ingeniero. Sí, recién van a llevar, ya, entonces, pero alguien me dijo que sí habían llevado, ¿ah? Bueno, alguien por ahí me dijo que sí hemos llevado, me dijeron. O se equivocó. A ver, tengo aquí un material. Esto va referido al tema de muestreo, ¿no? Hay todo un estudio, ¿no? Entonces, lo que les indicaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos tipos, ¿no? Lo que es la población finita, podemos usar esta fórmula, ¿no? ¿Ya? Lo voy a reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, mediante esta fórmula nosotros podemos determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Este es usando proporciones, ¿no? Usando proporciones, ¿ya? Pero en este caso no sabemos si, por ejemplo, la proporción que realmente de estas empresas, digamos que quieren este servicio de robots, ¿no? Entonces, la otra fórmula que se tiene es referente a la varianza, ¿no? A veces hablar de varianzas no es tan sencillo, ¿no? Porque tendría que conocer cuál es la variación de la población, ¿no? Pero a veces es difícil eso. Entonces, usemos el de proporciones, que es un poco más sencillo, ¿ya? A ver, aplicando esta fórmula de lo que es el muestreo, para determinar el tamaño de la muestra, empecemos a reemplazar valores, ¿no? En este caso, N es la población, ¿no? Que serían 1000 empresas. ¿Ya? Lo que estoy determinando es cuántas muestras debo de realizar, ¿no? Sí. Aquí nos pide el valor de Z. A ver, me dicen que no llevaron, ¿no? Este curso. Bueno. Aquí tenemos una tabla para los valores de Z. Cuando nos hablan de Z, nos hablan de la distribución normal estándar, ¿verdad? ¿Eso de distribuciones llevaron? Distribuciones de probabilidad. ¿Todavía? ¿Alguna referencia? Distribuciones de probabilidad. Se estudia la distribución, por ejemplo, distribución normal, distribución de Poisson, también se estudia distribución binomial, la distribución geométrica, hay varias, ¿no? ¿Llevaron ese curso o no? ¿Están recordando? John, ¿qué dices? John Wilber. Estamos llevando con el profesor justo este semestre, justo ahora. Ya, entonces, pero ya tocaron este tema de la distribución normal estándar. Sí. Ya, entonces, si han llevado, entonces ya saben, ¿no? Estos valores de Z dependen de alfa, ¿no? Del nivel de significancia que se usa, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de estudios, nosotros podemos decir que este estudio que voy a hacer, este estudio de mercado, no va a ser al 100%, ¿no? No va a tener una confiabilidad del 100%, ¿no? Confiabilidad del 100%, ¿no? O sea, cuando hacemos un estudio y queremos, digamos, una confiabilidad al 100%, o sea, quiero estar 100% seguro de esos resultados, tendríamos que hacer un estudio a toda la población, bueno, en este caso a las 1000 empresas. Ahí podría recién, inclusive decir que estoy al 100%, ¿no? Pero normalmente no se maneja ese nivel, ¿no? Siempre a veces decimos, bueno, vamos a hacer este estudio, pero un valor normal es el 95%, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos planteamos, ¿no? Voy a hacer un estudio
o en este caso este tipo de muestreo, pero a un 95% de confiabilidad. Entonces decimos que alfa, voy a ponerlo aquí, alfa va a tomar el 5%, ¿no? Y este 5% sería igual al 0.5. Entonces, en nuestras tablas estadísticas que se tiene de la distribución normal estándar, Z buscamos, ¿no? 0.05 y le corresponde el valor de 1.96. Entonces, Z valdría 1.96, ¿correcto? Entonces, aquí reemplazamos en Z 1.96. Ahora, ¿cuánta es la proporción? ¿Conocemos algo de una proporción de estas empresas? No tenemos referencia, ¿verdad? Es más, lo estamos planteando en el momento, no hemos hecho mucho estudio, no nos hemos informado sobre este tema, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo en el momento, entonces nosotros podemos decir un 0.5, ¿no? 0.5, o sea, un 50%, ¿no? Estamos hablando de una proporción al 50%, ¿no? Algo desconocido, algo que no se tiene definido, ¿no? No sabemos cuánta es la proporción, entonces, como quien dice, para nadie, ¿no? 50%. ¿Sí? Entonces, eso sería 0.5, 0.5. Aquí, nuevamente, n nos dice 1000 menos 1 y un error, ¿no? Este error es el error que uno está dispuesto a cometer en la investigación, ¿no? En este caso, en el muestreo, ¿no? ¿Cuánto de error estamos dispuestos a cometer? Normalmente también se maneja el 5%. No sé si, bueno, eso cuando lleven este curso, como dicen, recién están llevando, creo, o no, recién van a llevar el tema de muestreo, ¿no? Entonces ahí van a estudiar más al detalle, por ejemplo, de estos aspectos, ¿no? Vamos a plantear en este caso un error también del 5%, ¿ya? Vamos a cometer un error del 5% en este muestreo, ¿no? Este error que se está manejando es un error a nivel de todo el estudio, ¿no? Y esto solamente es a nivel de todo de este muestreo que estamos haciendo. Entonces, si fuera 0.05, reemplazamos aquí, ¿no? Ya sabemos cuánto vale Z, vale 1.96 por P, que es 0.5, y por Q, que es 0.5. Entonces, si nos damos cuenta, ya vamos a obtener N, ¿no? Solamente con este dato de 1000 y una proporción del 50%, ¿no? No se desconoce, ¿no? Entonces, por eso ponemos el 50% y un error de muestreo del 5%, ¿no? Estamos estimando, estamos colocando valores ahí, ¿no? Entonces, haciendo eso, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto tenemos? A ver, tenemos 1000 por 1.96 elevado al cuadrado por 0.5 por 0.5 dividido entre, en este caso serían 9.999, ¿no? 1000 menos 1, 9.999, multiplicado por el error que era 0.05 al cuadrado, más 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. A ver, no sé si están calculando. No sé si han calculado. Bueno, a mí me sale 36.99, 99.8, ¿no? A mí me sale, Sí, sí. ingeniero, 27.7740. ¿Ver cuánto? 27.7740. 27.40. A ver. Algo debe estar mal. A ver. Es 999. Creo que usted dijo 9.999. A ver, Está la bien, tienes razón. ingeniero, sale 36,998. Es 999, ya. Yo lo puse aquí, 9.900, como si fuera 10.000, ¿no? A ver, sí. 277, ¿verdad? Sí, lo que le dije. Ya, 277. ¿Quién es el que ha sacado 277.74? Cristian Apellido. Rodríguez. Apellido. Rodríguez. Sí. Rodríguez, ya.
Entonces, ya tenemos aquí nuestra cantidad. Si nosotros lo redondeamos, porque no podemos manejar cantidades con decimales, ¿no? 277.74 empresas, no se podría manejar, ¿no? Entonces, decimos que vamos a usar 278 empresas, ¿no? ¿Sí? Esa sería nuestra cantidad de la muestra, ¿correcto? Entonces, ya hemos calculado cuántas muestras debemos de analizar, ¿no? Para realizar, para ejecutar esta encuesta de estudio de mercado. ¿Sí? ¿Se entiende esa partecita? Bueno, como indicaban, esto lo van a llevar en el siguiente semestre, ¿no? Entonces, ahí ya lo van a estudiar al detalle, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando, lo que estaba planteado era de que vamos a hacer tipo encuesta, tipo un estudio, para ver si estas empresas, estas 1000 empresas, qué opinión van a tener respecto a esto, ¿no? Entonces, siempre cuando hacemos este tipo de encuestas, lo primero se pone aspectos generales, ¿no? Aspectos generales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner? Por ejemplo, empresa, ¿nombre de la empresa podemos poner? ¿Nombre de la empresa? ¿Puede ser? Aquí ya pondrá, pues, no sé, digamos, pollería tal o una pizzería tal, no sé, ¿no? Entonces, ahí podría ir nombre de la empresa. ¿Qué más podríamos poner? Rubro. Ay, perdón, rubro a la que se dedica, ¿no? Rubro de comercio. Rubro comercial podría ser, ¿sí, no? Espera que esto. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, podríamos darle alternativas, ¿no? Es de servicio. Entonces, estoy planteando, ya ustedes ya en grupo, ustedes definen, ¿no? Ahora, como les digo, si ya tenemos esa información, si tenemos la información, ya directo nosotros buscamos esa información y la colocamos, ¿no? Pero si no la tenemos, tenemos que hacerlo. Por ejemplo, estamos planteando una encuesta en este caso, ¿no? Pero no siempre se hace, por ejemplo, en hojas, ¿no? Como en este caso estoy haciendo una encuesta donde voy a preguntar. Vamos a ver, por ejemplo, también las herramientas digitales que se tienen, ¿no? Para poder hacer esto, ¿no? Pero solamente vamos a poner ya el rubro comercial, que por ejemplo podría ser de servicio, podría ser de comercio, podría ser. O sea, comercializa algo, ¿no? O de manufactura, podría ser cuando produce algo. O de producción, o de manufactura, ¿no? O de producción. ¿Sí? Entonces, podríamos preguntar a algunos, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la empresa podría ser una primera pregunta. Rubro comercial, ¿qué más? A ver, respecto a este servicio que vamos a darle, estamos orientando este tema de los robots, algo más que podríamos preguntar, pero en aspectos generales, ¿no? Ya después, algo más específico, a ver, no sé, tal vez se nos ocurre más adelante. Más específicos, ya tal vez podríamos ver el tema de la demanda, tal vez, ¿no? O la oferta, ¿no? Podríamos analizar. ¿Cuál les parece primero? ¿Me estoy dejando entender, verdad? ¿O nos estamos perdiendo ya? Ingeniero, yo pienso que la IA va a tener un grado de insatisfacción con la gente porque, o sea, la mayoría no le gusta hablar con un robot, le gusta más con una persona, ¿no? Y el grado de satisfacción pienso que puede ser. Ya, pero, a ver, queremos algo claro, ¿ya? Cuando hemos analizado esto, el tema de estos robots, hemos indicado que nuestro mercado van a ser las empresas, porque las empresas son las que nos van a comprar o el servicio, o si vamos a hacer los robots, entonces los fabricaremos y ellos nos van a hacer, o sea, van a hacer nuestro mercado, ¿verdad? O vamos a enfocarlo a las personas. Eso hay que definirlo bien, ¿ya? Si van a ser, digamos, personas naturales, personas así, entonces ahí sí va a ir diferente, ¿no? Habría que nuestra demanda de cuánto va a ser, ya no va a ser 1000 empresas, ya estaríamos hablando de personas tal vez aquí, ¿no? Entonces ahí sí tal vez a la persona tendríamos que preguntarle, ¿no? Porque ahorita este estudio de mercado va enfocado a las empresas, ¿no? Por eso que estamos preguntando el nombre de la empresa, el rubro comercial de esa empresa,
Tal vez algún aspecto más podríamos considerar, pero, por ejemplo, lo que planteabas, ¿no? Por ejemplo, lo que planteabas, decías, consideras, lo podemos poner, ¿no? Consideras que los robots, estoy hablando a los empresarios, a los dueños de a las empresas, le vamos a preguntar esto, ¿no? ¿Consideras que los robots con IA mejoraría el servicio, algo así, ¿no? Mejoraría el servicio de su empresa, de su empresa, ¿no? Entonces, aquí ya tal vez ellos nos van a responder sí, no, o tal vez, entonces habría que poner una escala, ¿no? Algo así, ¿no? Por eso, mucho tiene que ver esta parte, la primera parte que estamos analizando, ¿no? A dónde estamos enfocando este estudio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya le pondríamos, ¿no? El sí y el no, ¿no? ¿Sí? El no, o tal vez puede ir un tal vez, ¿no? Sí, estamos haciendo un cuestionario manual, ¿no? Como les indicaba, podemos hacer también usando las herramientas, ¿no? Entonces aquí podemos preguntarle, ¿consideras que los robots con inteligencia artificial mejoraría el servicio de su empresa? Entonces ahí dirá, pues sí, no, tal vez, ¿no? Otra pregunta que podemos hacerle, ¿no? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los robots, ¿no? Algo así, ¿no? Robots con inteligencia artificial. Entonces, imagina, le podemos poner rangos tal vez aquí, ¿no? Podemos decirle, a ver, obviamente, ¿cuánto estará valorizado esto? Unos 1.000 soles, $1.000. De 1.000 a 2.000 soles estoy dispuesto a pagar, ¿no? Puedo pagar, ¿no? Esa cantidad. O puedo pagar de 2.001 a 5.000 soles, por decir, ¿no? Sí, pero la idea es que conozcamos el mercado, ¿no? Con estas preguntas nosotros vamos a conocer mucho mejor el mercado, ¿no? Dónde nos estamos orientando, ¿sí? De 5.001. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Ingeniero, yo le quería decir, si se pondría algo así como de un precio fijo como 5.000 o 10.000, yo pienso que las ganancias serían muy pocas, porque tú le estarías dando el producto de frente, de una, y ellos lo pueden usar 5 años, 10 años. Lo que sería óptimo sería dar el servicio de suscripción, y en cada mes tú también vas actualizando también, ¿no? La IA, como va a ser todo por internet, tú lo actualizas, te brindas el soporte técnico y todas esas cosas por un precio fijo de suscripción al mes. Exacto. Ya, está bien. Ya, está bien. Me parece que lo tienes claro un poco lo que es la idea que tienes en mente. Está bien. Solamente lo que quiero es ayudarles un poco que ustedes cómo lo plantearían, ¿no? Ahora, si ya lo tienen un poquito más claro, tal vez ya definirle el precio, ¿no? Entonces, tal vez ya no preguntarle si está dispuesto a pagar ese precio o tal vez de otra forma, ¿no? Pero la idea es más o menos que estamos haciendo una herramienta, en este caso una encuesta, el cual nos va a ayudar a obtener una información más, como les indico, más especializada, más específica ya de este mercado que estamos analizando. ¿Ya? Entonces, ahora sí, mire, por ejemplo, yo lo vi del punto de que se iba a fabricar los robots y algo así. O sea, en este caso ya me estás diciendo de que va a haber una suscripción, digamos, a un servicio, ¿no? Entonces, eso la verdad ahorita no lo tengo muy claro. Yo sé que tú ya lo tienes un poquito avanzado, entonces, pero la idea es hacer un instrumento, ¿no? Que posiblemente tenga esta forma para poder recolectar información del mercado donde nos estamos orientando. ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte? Entonces, tal vez está mal plantear esas preguntas, pero solamente es una idea de cómo nosotros podríamos plantearlas, ¿no? Entonces, esto es una hoja, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que imprimir y llevar a estas empresas, a estas 278 empresas, para hacer el estudio, ¿no? Entonces, y ellos más o menos nos van a dar algo, por ejemplo, ¿cuánto están dispuestos a pagar ellos, no? Tal vez una gran parte de veces son robots, yo puedo pagar más de 5.000, entonces, ya uno va viendo, obviamente ahora hay que saber cuánto es el costo de estos robots, ¿no?
o el servicio, cuánto demanda eso, ¿no? Cuánto les va a costar a ustedes y ahora cuánto deberían de ofrecerse, ¿no? A qué precio. Entonces, eso de acuerdo a cada rubro que ustedes estén manejando, lo tienen que tener claro esa parte, ¿no? ¿Ya? Esta es solamente una idea de cómo podríamos hacer, ¿sí? Ustedes ya cámbienle las preguntas, planteen otras alternativas, pero la idea es que conozcamos al mercado donde estamos orientando, ¿ya? Entonces, esto, como les decía, es una hoja que podemos hacer, pero no siempre actualmente ya se maneja esta estrategia, ¿no? De hacer en hojas, así. Entonces, la otra estrategia, a ver, lo voy a hacer aquí, la otra estrategia que se tiene ya es a nivel virtual. Por ejemplo, se tiene una herramienta, eso lo tenemos dentro de los servicios de Google, no sé si lo vieron. Actualmente se está usando bastante, ¿no? Lo que son los formularios, donde tengo formularios aquí. Me dice que no hay. ¿Vieron el tema de los formularios? El tema de formularios, ¿por qué no hay aquí? Qué raro. En sitios. O me perdí. Acá están los formularios, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente mucho se está usando este tema de los formularios, ¿no? Es una herramienta gratuita, de fácil distribución y todo, que podríamos usar para poder hacer este estudio, ¿no? A ver. En este caso me está saliendo en inglés. A ver, todo me está saliendo en inglés. Bueno. ¿Hicieron el uso de estos formularios? ¿Lo han visto? ¿Alguna referencia? Uso de formularios de Google. A ver, como les decía, aquí estamos haciendo a mano, en otras palabras, ¿no? Estamos en el Word, lo podemos hacer, lo tendríamos que imprimir, llevar esto a las empresas, a estas empresas que ya hemos determinado la cantidad, entonces empezar a llenar, ¿no? Entonces, esa es una alternativa, ¿no? Y la otra alternativa que tendríamos sería el uso de estos formularios. Entonces, estos formularios actualmente lo están usando, entonces, es sencillo, ¿no? Es como un cuestionario que se hace y vamos a tener el tema de respuestas. A ver, les voy a preguntar, hagamos algo más fácil, ¿ya? A ver, referente, quiero vender tablets, por decir, ¿ya? Vamos a voy a poner como ejemplo, ¿eh? Estudio de mercado de tablets para la comercialización de tablets. Digamos, ¿eh? Vamos a poner como ejemplo, ¿no? Y aquí en la descripción podemos poner yo lo voy a orientar estas tablets orientado a los estudiantes, ¿ya? Por decir, mi mercado van a ser los estudiantes, en otras palabras, ustedes, ¿ya? Entonces les pongo, ¿no? Señores estudiantes, ¿no? Se les puede poner. Se está realizando un estudio de mercado para la comercialización de tablets para uso educativo, ¿ya? Entonces estoy enfocándolo ahí, ¿no? Tabletas, ¿no? De tabletas, ¿no? En español es tabletas, ¿no? Entonces empezamos a poner primera pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo podría preguntarles, a ver, ¿será importante, por ejemplo, el nombre si les pregunto? No creo, ¿verdad? No creo que poner nombre en una encuesta sea necesaria, ¿no? Tal vez lo que sí podría ser edad, ¿no? Tal vez podríamos ponerle edad, ¿no? Entonces, aquí que escriban la edad, ¿no? Y agregamos otra pregunta, ¿no? Aquí van a colocar edad, van a colocar por decir a ver, algo simple, ¿no? Edad, una primera parte podríamos hacer aspectos generales, les decía, ¿no? Aquí en el formulario podemos crear como, ¿qué le dicen? Secciones se crean, ¿no? Entonces, esta primera sección,
Aspectos generales, pues, ¿no? Aspectos generales, ¿no? Entonces, edad, ¿qué más? A ver, ¿dónde vive o residencia? Algo así. Para enfocarlo, a ver, ciudad. Ciudad donde radica, puede ser. Tal vez nos interese eso, ¿no? Radica. Y vamos a poner algunas alternativas, ¿ya? Para que sea más simple, ¿ya? Según lo que he estado viendo, una gran parte creo que están en Puno. Otros creo que están por Juli. Bueno, voy a poner algunas, ¿ya? Juli, a ver qué nos interesa. Ilave tal vez nos interesa. Creo que vi por allá Zángaro. Juliaca no está ¿no? No hay que obviarlo, ¿no? Juliaca. Y, a ver, algo más. Zángaro. Ayaviri, ¿no? Ayaviri. Y le voy a poner otra alternativa, otros. Otros. Listo, esto en el aspecto general, ¿ya? Le voy a poner solamente 2 preguntas para aspectos generales. ¿Listo? Y vamos a crear otra sección ya algo más específico, ¿no? A ver, vamos en este caso a ver temas sobre este tema de las tablets, ¿ya? A ver, ¿qué nos interesa en el tema de tablets? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué marca de tabletas? ¿Qué marca de tabletas conoce o le gustaría? ¿Le agrada? Bueno, no, porque no es un tema de gusto, ¿no? ¿Qué marca de tableta es de su agrado? Puede ser. ¿O qué marca de tableta le da más garantía, tal vez, ¿no? Más seguridad, algo así. Bueno, o sea, hay que plantearnos preguntas aquí, ¿no? Vamos a poner, digamos, tabletas ahí en Samsung. Las más conocidas, creo que no. Samsung. Tenemos LG, creo que es otro tipo. Huawei también creo que hay. ¿Sí? No sé, se me ocurre, ¿no? Otros. ¿Ya? Entonces, esto, acerca del producto, ¿no? Ya, a ver, voy a hacer un par de preguntas más, ¿ya? Para ver cómo se podría aplicar esto. A ver, estamos preguntando acerca de la marca. Otro aspecto importante creo que dentro de las tabletas es el tamaño de pantalla, ¿no? Tamaño. A ver, vamos a ver qué tamaño de pantalla es de su agrado, es de su, no sé, bueno, se me ocurre ya. Vamos a ponerle ahí tabletas, creo que de 7 pulgadas. Hay tabletas de 8 pulgadas. Hay tabletas de 10 pulgadas, creo. ¿Sí? Y hay tabletas de, digamos, de 12 pulgadas, ¿ya? Y para que no quede al aire algo, le ponemos otros, ¿no? Otras medidas. Ya, entonces estamos analizando aquí, a ver, vamos a ver, estamos analizando el tema de la marca, el tema de la pantalla. ¿Qué más? A ver, algo más. El precio, podría ser. ¿Cuánto estaría, bueno, se me ocurre, ¿eh? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una tableta? ¿O cuál es su presupuesto? Por ejemplo, podría preguntar, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una tableta? A ver, a ver, ¿cuánto? Una tableta debe estar por, ¿cuánto? 200 lo mínimo. Entre 200 soles a 400 puede ser. Estamos inventándolos, ¿no? Entre 200 a 400. Entre, pues, soles podemos, entre 401 a, no sé, 800 soles, se me ocurre. Bueno, cada uno lo decide eso, ¿no? Entre 801, entre 800 soles a 1000 soles, por ejemplo, ¿no?
vez alguien está dispuesto a pagar, pues normal, ¿no? Entre 1.000 soles, ya creo que, ya si es 1.000 soles a más, ¿no? Porque ya son tabletas que son bastante caras, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Entonces estoy un poquito orientando. A ver, alguito más, le gustaría que venga, no, que esté instalado aplicativos, aunque esto no es muy relevante, ¿no? Ingeniero, ¿no podría ser preguntarle Sí. El uso que le van a dar, el uso de las tablets. si algo así, pues, hasta creo que algunos sí tienen para juegos, para... Ah, claro, verdad, tienes razón, muy bien. ¿Qué apellidas, ah? No sé, alguien me estará anotando. ¿Quién? ¿Qué apellidas? Apellido. Aguilar, ingeniero. Ya, muy bien. Aguilar, ya. A ver, entonces, sí, tiene en parte razón. Ya, vamos a ver, el uso, ¿qué uso le daría? No, ¿qué uso? Bueno, ¿qué uso le da? A ver. Sí. Podría ser para ¿No sería mejor, ingeniero, para qué lo enfocas? O sea, ¿para qué se enfoca? ¿Videojuegos, otro? Ya, pero estaría bien así. ¿Para qué lo enfocarías así? ¿Enfocarías la tablet? ¿Pues así? Sí. ¿O qué uso le darías a la tablet? No, bueno, no hay problema ya. Si lo pones ahí, a ver, por ¿En qué juegos, enfocaría la tablet? ¿para qué lo enfocarías a tablet? Sí, se entiende entonces, ¿no? A ver, juegos, ver videos. ¿Cómo? Enfoque de uso nomás sería. Enfoque de uso, ¿verdad? Ah, ya. Me parece que está más enfoque de uso de la tablet, ¿sí? Entonces, para juegos, para ver videos, para leer libros, tal vez, ¿no? Leer libros. ¿Qué más? Para ofimática, redes sociales, puede ser. Aquí tal vez sociales, tal vez podría ser no tanto de que elijan una, ¿no? Puede ver varias alternativas, ¿no? Yo lo uso para juegos, para que marque varias alternativas, ¿no? Redes sociales, a ver, ¿qué más se puede hacer en las tablets? Juegos, ver videos, leer libros, abimática, trabajos universitarios, bueno, otros, ¿ya? Listo. A ver, lo que voy a hacer es, por ejemplo, ¿no? Hemos elaborado ya un instrumento en este caso. Ya hay temas aquí, por ejemplo, de darle más colorcito, cambiar, hay varias cosas, ¿no? Que ustedes podrían revisar aquí. Ya, pero la idea es que esto, por ejemplo, lo voy a publicar. Lo voy a publicar. Y ustedes van a llenarlo, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, pueden revisar se llama nuestro grupo de chat. Podrían revisarlo. Hay un enlace que les estoy enviando y lo que les va a aparecer es este formulario, ¿no? Y ustedes van a poder responder. Entonces, lo bueno de aquí, por ejemplo, el uso de estos formularios es que ya tienen respuestas, ¿ya? Mientras ustedes vayan llenando, ya aquí va a empezar a aparecer los resultados. A ver, llénenlo, a ver, llénenlo. Traten de hacerlo de acuerdo a la realidad, ya más o menos. Entonces, vamos a ver qué es lo que opinan, ¿no? No lo hagan tanto así por juego, ¿eh? Háganlo, traten de hacerlo lo más real posible, ¿ya? ¿Para qué realmente usarían una tablet, no? ¿Es para juegos? No sé. Pero traten de hacerlo lo más real posible, ¿ya? Han logrado abrirlo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Listo. Ya, a ver, llénenlo. Quiero ver los resultados, cómo va a ir. Al final le ponen enviar, o send debe aparecer, y listo, ya hay uno que llenó, hay dos. Sigan llenando. Y vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio de mercado para comercializar tabletas, y esto lo voy a orientar a los estudiantes, vamos a ver qué resultados tenemos, ¿no? Y esto nos va a ayudar bastante, ¿no? Es una información bastante útil para ver cómo va a ir nuestro mercado, ¿no?
A ver, llene, ya está. Ya hay 11 respuestas. 12. Actualmente este tipo están usando, ¿verdad? A veces para inscribirse en un curso, no sé, en esos, están usando estos formularios, ¿no? Entonces también ustedes podrían optar por usar estas herramientas que se tienen, ¿no? Ya tenemos 15. A ver, lo revisamos respecto a esto, a estos 15, 16. Fíjense la rapidez, ¿no? Cómo hemos recolectado datos, ¿no? Hemos hecho el formulario, se les ha enviado el enlace y empiezan a llenar, ¿no? Y tenemos información así en tiempo real, como le llaman, ¿no? En el momento lo tenemos. ¿Ya? Hasta ahí. 19. 20. Tenemos 21. Ya estamos haciendo de cuenta que estoy haciendo un estudio de mercado orientado a los estudiantes. Quiero venderles tablets y quiero ver qué opinen. A ver, ya ahí me parece ya. A ver, respecto a edades, ya nos ha salido aquí un resumen ya, una parte estadística ya nos salió. ¿Dónde tenemos mayor cantidad de estudiantes? En este caso, estudiantes que tienen 19 años, ¿ya? 19 años, hay 25 respuestas, ¿no? Los que tienen 19 años corresponde a un 41%. Entonces, esto algo me podría indicar, ¿no? Que en este caso son personas jóvenes, que obviamente les gusta la tecnología y algo me podría indicar esto, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a los objetivos que ustedes se planteen en este estudio de mercado, esta edad debe ser algo importante, ¿no? Entonces, estamos apreciando de que hay un 38.5% de estudiantes que tienen la edad de 19 años, ¿sí? Seguido de los que tienen 18, que es un 25%, y los que tienen 20, un 22%. Hay pocos que tienen edades de 21 y 22, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, aquí nos dice, ciudad donde radica. Hay un 25% que corresponde a otros. ¿Qué ha pasado? O sea, quiere decir que no están acá en Puno, bueno, no están aquí dentro de las alternativas, ¿no? A ver, otro sector bastante importante es el 33%, ¿no? Que está en Puno, ¿ya? O sea, la mayor parte de los estudiantes, un 33% indica que está en Puno, ¿sí? ¿Es importante eso? Posiblemente, ¿no? Porque ya estoy enfocando, ¿no? Son estudiantes en su mayoría de Puno, ¿no? Hay otro que es alto, son otros, entonces son distritos, provincias que no hemos considerado aquí, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver otro. A ver, esto creo que sí es importante. ¿Qué marca de tableta es de su agrado? Entonces, si yo, digamos, voy a pensar en venderles las tabletas, esto es información importante para mí, ¿no? ¿Cuál es el que más les gusta o sienten mayor garantía o sienten seguridad? Es por la marca Samsung, ¿no? Un 46.4% dice que la marca Samsung es de su agrado. Entonces, en lo mínimo es otros, ¿no? A ver, respecto a esto hay 25% lo que es Huawei y Xiaomi hay 5% y LG, por ejemplo, no hay ninguno. Entonces, ¿ustedes creen que tendría sentido, yo que estoy haciendo este proyecto y quiero llevar este negocio, por decir esta empresa, traería tabletas de la marca LG? Ya no, ¿verdad? Porque no, las personas no quieren esa marca, ¿no? ¿Sí? Ahora hay temas de publicidad, todo eso, ¿no? Si alguien quiere introducir esa marca en el mercado, obviamente hay un tema de trabajo de publicidad, ¿no? Entonces, pero lo que estamos encontrando es que la mayoría prefiere Samsung. Entonces, una cuota mayor, un porcentaje mayor, serán productos Samsung, ¿no? Porque eso es lo que quiere el mercado, pues, ¿no? ¿Sí? Otra marca como segunda alternativa sería Huawei, ¿no? Porque el 27% me dice que prefiere Huawei. Y como tercera alternativa, el Xiaomi. ¿Sí? ¿Me dejo entender lo que estamos analizando? Podría ser la del iPad también. Claro, ya, a ver, en este caso no puse el iPad, ¿verdad? No puse, entonces. Pero tal vez, si hacemos un poquito, se supone que el que está haciendo el proyecto ya lo tiene un poco más claro, ¿no? Yo la verdad aquí me olvidé poner el iPad tal vez. Entonces, tal vez ese iPad está aquí en otros, ¿no? Entonces, claro, faltó ahí tal vez poner. Lo estamos haciendo por la rapidez, lo hemos hecho así. Pero esto ya me está indicando algo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a comercializar, quiero vender tablets,
entonces debo de traer de la marca Samsung como primer lugar, debería de traer en Huawei y Xiaomi, porque son las tres marcas que más prefieren. Y LG no traeré, pues, ¿no? O si traigo una pequeña cantidad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué tamaño de pantalla es de su agrado? Aquí hay mucha variación, ¿no? O sea, no hay algo que nos indique qué es lo que quieren la mayor parte. A ver, vamos a ver, el porcentaje más alto aquí vemos que es el 27.6%, que corresponde a los de 10 pulgadas. ¿Ya? Entonces, los estudiantes prefieren tablets que tengan 10 pulgadas, o sea, que sean grandes, ¿no? Porque las pequeñas son las de 7, 8, son las regulares, se podría decir, las de 10, y ahora están apareciendo tabletas de 12, 13 pulgadas, ¿no? Y demás. Entonces, más me enfocaré en tabletas de 10 pulgadas, porque eso me dicen el mercado, ¿no? Hay un empate entre los que desean de 12 pulgadas y de 8 pulgadas. Entonces, entre esas tres podría estar, ¿no? De 8 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas. Hay otro 20% ahí, ¿no? Que corresponde a otras medidas. Tal vez faltó aquí un poco más ampliar, ¿no? Tal vez de 13 pulgadas para que tengamos algo más claro, ¿no? Porque al decir otras medidas, ¿a qué están refiriéndose? Por ejemplo, de 14 pulgadas, de 13 pulgadas. Bueno, por ejemplo, de 7 pulgadas son pocos los que quieren, ¿no? De 7 pulgadas, o sea, ya no hay mercado mucho para esas 7, ¿no? Pero la mayor cantidad iría entre 8, 10 y 12 pulgadas, ¿no? Que están los porcentajes más altos. Perdón, y los de otras medidas, pero no sabemos aquí específicamente qué tipo de pantalla quieren. Pero ya más o menos me está dando una idea de cómo está el mercado, ¿verdad? A ver, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por una tableta, no? ¿Qué dice la mayoría? Un 34%, está dispuesto a pagar entre 400 y 800, ¿sí? Entre 400 y 800, o sea, consideran que tranquilamente pueden pagar por una tableta, ¿no? Y ahora habría que ver también el cruce de variables, ¿no? A veces hay, cuando queremos hacer los estudios, hay que cruzar la variable, digamos, esta variable que es el costo con el que es con la marca, ¿no? O sea, estos que dicen que, digamos, quieren pagar de 400 a 800, ¿qué tal son los que quieren realmente los Samsung o los iPad, que decía su compañero, ¿no? Pero tengo entendido que las iPads tienen precios elevados, ¿no? Aquí nos puede decir que mayormente quieren las iPad, pero que quieren pagar precios de 400 a 800 y tal vez no vamos a tener ese producto, ¿no? A ese precio, ¿sí? Entonces hay que también analizar un poco el cruce de variables, tal vez este tema de las marcas con el tema del costo que podrían pagar, ¿no? Entonces otro gran porcentaje tenemos de 27.6% que dicen de 200 a 400 soles. De 200 a 400 soles son me imagino, las tablets básicas, ¿no? Las que no tienen mucha memoria, ¿no? Entonces son tabletas básicas, pero también las personas quieren eso, porque me imagino que solamente lo quieren tal vez para las clases virtuales, lo quieren solamente para algo básico, ¿no? En cambio, tal vez los que están dispuestos ya a pagar entre 400 y 800, tal vez ya quieren para juegos, posiblemente, ¿no? ¿Sí? Y hay otro porcentaje de 800 a 1000 que corresponde al 20%, ¿no? O sea, podrían pagar tranquilamente entre 800 y 1000 soles, ¿ah? Y algunos podrían pagar inclusive más de 1000 soles, ¿ah? Hay un mercado aquí del 17%, ¿no? Que podrían pagar tablets de más de 1000 soles, ¿no? ¿Ya? Entonces, estamos analizando un poco el mercado, ¿no? A ver, veamos qué dijeron respecto al uso o al enfoque que le darían a las tablets, ¿no? El porcentaje más alto está en 58% que corresponde a leer libros, ¿ah? Entonces, tablets orientadas a leer libros, ¿no? Entonces, tal vez algún aplicativo le poner ahí para que lean libros de tal forma que asegure este mercado, ¿no? Porque aquí me dicen que el 58% quieren más para leer libros, ¿no? ¿Seguido de quién? Del 55% que sería ver videos, ¿no? Y si nos fijamos estos dos aspectos, no necesitamos tablets potentes, ¿no? Donde sí se requiere tablets potentes son los juegos, ¿no? Y eso representa el 41%, ¿no? A ver, ofimática lo tenemos en un 51%, para redes sociales un 44%. Inclusive no sé por qué han puesto redes sociales, porque en las tablets poco se ve las redes sociales, ¿no? Donde sí se ve el uso de las redes sociales es en el celular, ¿no? Porque eso sí lo llevan a donde sea. En cambio, una tablet no es tan fácil de llevar a todos lugares, ¿no? Entonces,
pero sí me parece que tienes razón cuando dicen leer libros y ver videos, ¿no? Es el uso normalmente que les dan a las tablets, ¿no? Pero en conclusión estamos viendo que hemos analizado algo rápido hemos hecho, pero hemos visto más o menos cómo es el mercado, en este caso de la venta de tablets orientado a los estudiantes, ¿no? Entonces ya uno ve, ¿no? Marca, o sea, para empezar, la marca Samsung, ¿no? Tamaños de pantallas, el más alto de 10 pulgadas, ¿no? Por ahí yo tengo que orientarme, ¿no? Porque ya estoy conociendo al mercado, ¿sí? Sé que faltan preguntas, tal vez hay preguntas que están mal planteadas posiblemente, entonces, pero este es un ejemplo de cómo podríamos hacer un estudio de mercado. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, después de tener Sí. los resultados de esta encuesta, ¿cómo lo agregamos en A ver, el proyecto. A ver, vamos a... nuestro proyecto? Ya. Recuerden que les había pasado un modelito, o también en el esquema que les he puesto. En el esquema que les he puesto del proyecto, había una parte, ¿verdad?, que decía estudio de mercado, ¿no? Ah, perdón, este es otro, este es otro. Este es otro, este es otro. ¿Dónde está? Ah, no, perdón, esto no es. Proyectos de inversión. Este es verdad, este es el que hemos estado usando la guía. Esta es una guía, ¿ya? Yo sé que algunos se han basado en esta, otros no, pero bueno, como les indicaba, no hay algo definido para establecer estos esquemas de proyectos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, había, en el punto 6, hablaba del análisis de ámbito o entorno, donde ustedes lo van a enfocar, ¿verdad? Y hasta ahí avanzaron, ¿verdad? Y venía el tema del análisis de mercado, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver qué es lo que hemos encontrado en el mercado, ¿no? Entonces, podríamos analizar, por ejemplo, el tema de los competidores potenciales, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver este tema de los competidores potenciales? Ahora, si digamos yo estoy pensando en vender tablets, tengo que analizar un poco ese mercado, ¿no? ¿Quiénes son las otras personas o las otras empresas que venden estas tablets, ¿no? Tal vez está Plaza Vea, están, creo que que se llama, hay tiendas electrónicas que venden, ¿no? Entonces, yo tendría que hacer un sondeo o tendría que recurrir posiblemente a fuentes secundarias para obtener este dato, ¿no? Para saber más o menos cuál es la cantidad de los competidores potencial, ¿no? Rivalidad entre compañías establecidas, ¿no? El poder de negociación de los compradores, entonces. Pero lo que encuentren ustedes, por ejemplo, de acuerdo al estudio de mercado que estén planteando, lo colocan en esta parte que dice análisis de mercado, ¿no? Ahí colocan ustedes. ¿Qué es lo que encontraron, no? El poder de negociación de los productos. A ver, por ejemplo, aparte de eso, este es un esquema, ¿no? Aparte creo que les pasé aquí, por ejemplo, había un ejemplo que les había enviado. Entonces, aquí tal vez se podrían guiar un poco más respecto al estudio de mercado, ¿no? Esto ya está prácticamente en marco legal. Por ejemplo, ¿cómo lo presentan aquí? Aquí está el estudio de demanda. A ver, ¿dónde está? Análisis, alcance del mercado, ¿no? Bueno, en este caso lo pone eso, creo. A ver, ¿dónde está? Hay unos cuadros que presentan. Hay unos cuadros que se presentan. Características del mercado, por ejemplo, aquí analiza, ¿no? El mercado actualmente en Puno ya existe un requerimiento de la prestigiosa cadena de mercados para la compra de 1.500 QIs por semana. Ya han hecho una estimación aquí, por ejemplo, ¿no? De qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces, hay que hacer todo un estudio de acuerdo a lo que estén analizando, ¿no? ¿Cuál es el consumo de la carne? Hay que saber esto posiblemente en alguna investigación, en alguna parte se encontró ese resultado. Dice que el 70% es el mercado potencial, más o menos, ¿no? O sea, consumen cuy en este caso, ¿no? Bueno, esa es información como fuente externa, fuente secundaria lo han obtenido esos datos, ¿no? Entonces, todo lo que encontremos en el mercado, inclusive aquí plantea la forma de presentación y todo eso, ¿no? A ver, creo que vi aquí, había cuadros estadísticos, había. Estudio de la oferta. A ver, ¿dónde están? Bueno, se perdió, creo. Aquí está haciendo un poco de la producción de los cuyes. ¿Dónde normalmente se producen los cuyes, no? ¿Dónde está la producción?
Metas, bueno, estudio de mercado, aquí está, ¿no? Recién el estudio de mercado. A ver, he visto cuadros estadísticos, por ejemplo, aquí pone, ¿no? Aquí cuadro número 1, Juliaca dice, número de estudiantes de las instituciones educativas. Aquí, por ejemplo, está determinado la cantidad de alumnos que hubo, ¿no? El 2002. Me imagino que esto lo está orientando entonces a la venta de productos de estos cuyes, pero para estudiantes, ¿no? Por eso que hace referencia al número de estudiantes, ¿no? Entonces, aquí dice que el 2002 hubo tanto, ¿no? Entonces, hasta el 2007 hubo, esta es una información. ¿Quién lo ha proporcionado? La UGEL San Román en este caso dice, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es parte del estudio de mercado, ¿no? Cuadro número 2, estimadores de alumnos matriculados. Entonces, lo que ha hecho el análisis aquí es de los estudiantes, ¿no? Entonces, se ha hecho todo un análisis, se está haciendo. Y aquí, por ejemplo, a ver qué es lo que muestra. Demanda insatisfecha local, focal, bueno, y poblacional objetivo, ¿no? Si hay una demanda aquí, en este caso la demanda ha estado subiendo, ¿no? A partir del 2001 ha estado subiendo. Pero esto, ¿quién les ha dado? Bueno, él dice que lo han hecho ellos, ¿no? Los ejecutores lo han hecho. Pero es información que han encontrado en el estudio que se hizo, ¿no? A ver, más cuadros aquí que tenemos. Superficie, bueno, esto creo que no. Ya, pero como les indicaba, lo que encuentren, el estudio que hagan de acuerdo a su proyecto que están haciendo, lo colocan en el estudio de mercado, ¿ya? Bueno, lo revisan esa parte. Esto ya no corresponde. Pero esta parte, esto de referencia lo podrían tomar. Hay que analizar un poco la oferta, hay que analizar la demanda. Entonces, estos cuadros que estamos usando, que hemos realizado, nos podría ayudar, ¿no? Esto tal vez nos podría ayudar para, a ver, por ejemplo, esto sería la demanda, ¿verdad? La demanda, porque esto es lo que quieren más, ¿no? Este es un estudio de demanda, sería, ¿no? Ahora, faltaría el estudio de oferta. Entonces, el estudio de oferta hay que ver cuántas empresas, que se llaman, ofrecen estos servicios, ofrecen estos productos. Entonces, hay que empezar a recolectar información de todo lugar, de tal forma que hagamos esa parte de este estudio. ¿Correcto?